Vamos a hablar un poquito hoy del accidente cerebrovascular, también es conocido como ACV, pero antes de empezar a desarrollar este tema, vamos a tratar de orientarnos un poquito con la anatomía para que quizás se pueda llegar a entender un poco mejor. En esta representación, en este dibujo que yo tengo acá, que es un cráneo, sí, es una cabeza en una vista lateral, vista de costado, y adentro tiene unas estructuras que me gustaría poder etiquetar. Primero que nada, externamente tenemos el cráneo, ¿sí? Que es la estructura ósea que va a proteger al cerebro, ¿sí? Esto que está acá es el cerebro. Bien. Por acá abajo y en el lado de atrás, ¿sí? En la parte posterior, tenemos el cerebelo, otra estructura bastante importante. Y representado en dos colores, ¿sí? En rojo y en azul, tenemos los vasos, ¿sí? Lo que va a estar en rojo van a ser las arterias y lo que está en azul, ¿sí? Van a ser las venas. Entonces, por acá tenemos, por ejemplo, la carótida, que es una de las más importantes, en este caso la carótida interna, la arteria, ¿no? Obviamente. Por acá atrás tenemos la arteria vertebral, ¿sí? Que se va a deslizar por los agujeros vertebrales, en este caso de las vértebras cervicales, ¿sí? Que están acá. Y esta arteria vertebral se va a unir, ¿sí? Cuando termina de pasar por las vértebras, se va a unir, se va a unir en conjunto con la arteria basilar. Esta arteria basilar va a ser una de las tantas arterias que se van a unir en el famoso polígono de Willis, ¿sí? Es este que vemos acá, o también se llama círculo de Willis, que básicamente es un área de unión de varias arterias, ¿sí? Es el círculo arterial cerebral, así se llama. Acá, por ejemplo, tenemos la arteria cerebral media, sí, pero no nos vamos a meter en el tema. Acá simplemente a modo ilustrativo puse una imagen de cómo es este círculo, este polígono de Willis, ¿sí? En la vista. Acá, por ejemplo, tenemos las arterias vertebrales, pues son dos, obviamente. Vienen acá, está por acá, y se unifican en la basilar, que es la que estábamos viendo acá, ¿sí? Y después salen las cerebrales posteriores, las comunicantes, las cerebrales medias, pero bueno, no nos vamos a meter en eso, ¿sí? Bien, ahora nos vamos a adentrar un poquito más en el tema del ACV. Todos estos vasos, ¿sí? Importantes que estuvimos nombrando, algunos, ¿sí? Son los que nos van a proporcionar el suministro de sangre al cerebro, ¿sí? O sea, son los vasos que van a llevar la sangre hacia el cerebro y son los que le van a dar el oxígeno, la oxigenación, ¿sí? Eh, Puede ser, ¿sí? Que se irrigue, o sea, estas arterias irriguen tanto una parte del cerebro como la totalidad del cerebro, ¿sí? Eso depende. Y acá es donde va a entrar el tema del ACV. ¿Por qué? Porque el ACV o el ataque cerebral también se llama, sucede cuando el flujo sanguíneo, ¿sí? Este que vemos acá, se detiene o se interrumpe en una parte del cerebro, ¿sí? Y las células del cerebro o de esa parte se empiezan a infartar, empiezan a morir porque justamente no van a recibir el oxígeno y los nutrientes que necesitan. Bueno, ahora tenemos dos tipos de accidente cerebrovascular. Uno va a ser el ACV isquémico y otro va a ser el ACV hemorrágico. Vamos a empezar hablando del ACV isquémico. Isquemia significa infarto, ¿sí? Y el ACV isquémico se presenta, ¿sí? O se produce cuando una estructura del cerebro pierde la irrigación sanguínea debido a una interrupción súbita del flujo sanguíneo, lo que va a provocar que esta zona que está acá se infarte, ¿sí? Eh, el ACV isquémico se puede producir tanto por un trombo, por una embolia o también por una estenosis. Ahora vamos a ver cada uno de estos tres. Un trombo es básicamente un coágulo que se forma dentro de venas o arterias del cerebro. Un émbolo, en contrario, ¿sí? Del trombo, es también un coágulo, pero que se va a desprender y viaja desde un lugar en el cuerpo hacia otro. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, a nosotros se nos formó un trombo, un coágulo, es lo mismo, en una de las arterias del corazón, por ejemplo. Entonces ese coágulo va a viajar a través del torrente sanguíneo del corazón hacia el cerebro y se aloja en una arteria del cerebro, ¿sí? Eso se llama ACV isquémico embólico, se produce una embolia. También se puede producir un ACV isquémico por estenosis. ¿Qué es la estenosis?
es básicamente un estrechamiento de las arterias, ¿sí? Acá lo podemos ver. Ustedes imagínense una manguera, ¿sí? Así muy simple, en donde en una parte el diámetro de esa manguera comienza a achicarse. Lo que va a provocar es que el agua no pueda fluir de manera normal, o sea, va a fluir de manera más lenta o directamente va a estar interrumpido ese paso. ¿Se entiende? Porque como no tiene lugar. Bueno, lo mismo pasa con las arterias. Debido a ese estrechamiento, es esto que estamos viendo acá, la sangre va a fluir menos o no va a fluir. Se produce lo que se llama una vasoconstricción. Entonces, resumiendo, para que se pueda entender mejor, un ACV isquémico trombótico es cuando un coágulo se produce, se genera en una arteria del cerebro. Un ACV isquémico embólico es cuando un émbolo, ¿sí? un coágulo se produce en una parte del cuerpo y ese coágulo viaja por el torrente sanguíneo hacia el cerebro y ahí se produce el ACV. Y un ACV isquémico por estenosis significa que una arteria del cerebro tiene un estrechamiento, hay una interrupción y por eso también se produce el ACV, ¿sí? Vamos a ver ahora el otro tipo de ACV, que va a ser el ACV hemorrágico. Este ACV hemorrágico se produce o se debe a la rotura de un vaso sanguíneo del encéfalo, en este caso del cerebro, que se puede producir básicamente por dos cosas. Uno se va a producir por un pico de hipertensión y otro se va a producir por un aneurisma. Un pico de hipertensión, que también se llama crisis hipertensiva, es básicamente la elevación de la presión arterial. Y un aneurisma, que es muy común hablar de esto, es, podríamos decir, una protuberancia que tiene como forma de globo, ¿sí? Acá la estamos viendo, que es un globito que está lleno de sangre y que se forma en las paredes de las arterias o de los vasos sanguíneos. También puede ser una vena. Es esto que vemos acá en estas imágenes. Esta es una ilustración y esto que está acá es una arteriografía. Acá lo vemos claramente que esto no es normal, ¿no? Bien, entonces si volvemos un poco para atrás, sí, esto entonces es lo que es un aneurisma. Si volvemos un poco para atrás, decimos que cuando se rompe un vaso sanguíneo, se produce una hemorragia, lo que va a derivar en un ACV por dos cosas. Primero que nada, si ese vaso sanguíneo que se rompe, por ejemplo una arteria, ¿no? que se rompe, que tiene la función de irrigar sangre a una determinada parte del cerebro, esa zona se va a infartar, o sea, las células se van a empezar a morir, porque justamente no va a llegar esa irrigación de sangre, ¿sí? Ya que esa arteria, por ejemplo, se rompe, estalla, explota, esa sangre que fluye normalmente, que tenía que llegar a esa parte del cerebro, no va a llegar y esa zona se va a empezar a morir, ¿bien? Y por otro lado, esa sangre que se extravasa, está digamos, extravasada, o sea, se rompe acá, por ejemplo, este aneurisma y esa sangre se va a empezar a acumular ahí. Va a quedar, digamos, como en el parénquima cerebral. Y esa sangre acumulada va a empezar a ejercer presión sobre otras estructuras cerebrales y eso es malo también. Ahora, en ambos casos, tanto en el ACV hemorrágico como en el ACV isquémico, las células cerebrales van a dejar de funcionar, ¿sí? A los pocos minutos de cuando se produce el ACV, por dos razones básicamente. Una, por falta de oxigenación y otra, por falta de glucosa. Acá tenemos dos imágenes por tomografía computada de un cerebro de un paciente y un cerebro de otro paciente. Son cortes axiales, es como si nosotros estuviéramos viendo el cerebro o la cabeza del paciente desde arriba, ¿sí? Y podemos ver a simple vista que hay algo que no está normal, ni acá ni acá, ¿sí? Es como que esto no es lo mismo que está de este lado y esto no es lo mismo que está de este lado. A nosotros los radiólogos en el área de tomografía nos llegan muchos pacientes con este tipo de patología que es el ACV, ya que la tomo es el principal diagnóstico del ACV. Nosotros en el tomógrafo, en la consola del tomógrafo, utilizamos un protocolo que se llama protocolo de stroke o protocolo para el ACV. Y en ese protocolo se van a adquirir imágenes del cerebro del paciente. El tomógrafo va a hacer un barrido del cerebro del paciente en donde se adquieren muchas imágenes y nos va a definir el tomógrafo si ese paciente tiene un ACV hemorrágico o si tiene un ACV isquémico.
Es, la verdad que es genial. Eh, Como lo vemos en las imágenes, por ejemplo, en el ACV hemorrágico, la sangre se va a ver de color blanco, ¿sí? Es esto que estamos viendo acá. También esto tiene edema, es esto que vemos acá redondeado en negro, más oscurito. Pero toda esta parte blanca, esto es sangre, lo que nos indica que es un ACV hemorrágico. No es lo mismo con este paciente, también tiene un ACV, pero esta vez es isquémico. Y lo que nos hace darnos cuenta es que la sangre es de color negro. Nosotros le decimos hipodenso. Esto es hipodenso y esto es hiperdenso. Esto también nos sirve para decir que según el área cerebral afectada por el ACV, los síntomas van a ser variados. Por ejemplo, pueden ser síntomas sensoriales o motores o también una combinación de ambos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, no es lo mismo que, no sé, una interrupción o una ruptura de un aneurisma se produzca acá, que los síntomas van a ser tal, tal y tal. Por ejemplo, no sé, pérdida del habla, parálisis facial, etcétera, etcétera, que si por ejemplo tenemos una ruptura o una interrupción en esta área de acá del cerebro, los síntomas van a ser diferentes, no van a ser los mismos que los que se produjeron acá. ¿Se entiende más o menos? Aún así, los síntomas más frecuentes del ACV son, por ejemplo, la parálisis en la cara, la hemiplegia, la cefalea, la alteración del habla y de la vista, etcétera. Puede haber también vómitos, sí, pérdida del conocimiento, el coma. Para que se produzca la muerte tiene que pasar igual una cierta cantidad de tiempo. No es que vos, por ejemplo, tenés una ACV y a los 2 segundos ya está, te moriste. Sí, corres mucho contra el tiempo y más cuando se produce un ACV hemorrágico. Es mucho más grave que un ACV isquémico. Por eso es importante saber o está bueno conocer este tema de los síntomas del ACV. Porque uno cuando ya sabe, no sé, ve a la otra persona que se siente mal, ¿no? Y ve que está teniendo una parálisis facial, que le cuesta hablar, que no puede modular, que está perdiendo el equilibrio. Bueno, son síntomas muy característicos del ACV. Y está bueno saberlos para que actuar rápido, ¿sí? Acá tenés que actuar rápido porque vas contra el reloj, ¿sí? Vas contra el tiempo. No se olviden que, como decíamos, cuando se produce el ACV, en minutos, pero en minutos, se empiezan a morir esas células cerebrales. O sea, cuanto más tiempo pase, más células cerebrales se van a morir y ya tenemos un problema más serio, si no se puede dejar pasar mucho tiempo. Es lo que pasó, por ejemplo, con el caso de Cerati. Cerati no estaba acá en la Argentina, estaba en Venezuela, le tuvo una ACV, no se lo diagnosticaron a tiempo y por eso fue que terminó en una muerte cerebral. ¿Se entiende? Porque esa parte del cerebro no recibe la oxigenación y la glucosa que necesita y por eso se infarta, se muere. No importa que sea isquémico, no importa que sea hemorrágico, las células mueren igual. ¿Sí? Así que está bueno para conocerlo y para tenerlo en cuenta. Bueno, muchas gracias por escuchar y nos veremos en la próxima.